Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de estudios bíblicos del Ministerio Siloé. Mi nombre es Orán Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy nuestro estudio sobre el libro del Eclesiastés. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor pidiendo el don del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, ven sobre todo los que vamos a participar en este estudio bíblico. Manda tu Santo Espíritu, como fue la promesa de Jesús, que venga y nos capacite a entender tu santa palabra y así poder construir el reino como tú nos has mandado. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Con este interesantísimo libro del Eclesiastés llegamos hoy a un capítulo que a mí particularmente me gusta muchísimo, el capítulo y habla sobre la adoración reverente a Dios. Creo que es muy importante en estos tiempos, así que sin más vamos a comenzar leyendo los versículos del 1 al 3 y dice así: que no se precipite tu boca ni se apresure tu corazón a proferir palabras delante de Dios, pues Dios está en los cielos y tú en la tierra. Por eso sé parco en palabras. Mucho que hacer produce sueño, y muchas palabras, dichos necios. Si haces un voto a Dios, no tarde en cumplirlo, pues no le agradan los necios. Lo que promete, cúmplelo. Tremendo capítulo Salomón trae aquí un buen consejo, no solo para sus hijos, no solo para su época, sino para todas las épocas y para la de nosotros. Parece escrita ayer. Y esto no contradice la famosa premisa que estamos hablando de para los que están bajo el sol. Incluso aparte de la eternidad, sería sabio honrar a Dios y andar con prudencia cuando uno va a la casa de Dios. Por supuesto que pensando en la eternidad, pero no solo con la vista puesta en la eternidad, sino por el bien en esta vida. Debemos ser muy reverentes, tener mucho cuidado cuando vamos a la presencia de Dios. El predicador nos lo dice de una forma tremenda. Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, guarda tus pasos. El predicador explicará más de lo que esto significa en las próximas líneas, en los próximos versículos. Sin embargo, generalmente podemos decir que significa mostrar interés y pensar en las consecuencias cuando nos encontramos con Dios. Vamos a tener un encuentro con Dios, y más en el caso nuestro, que tenemos la presencia de Jesús en el sagrario. Si el Señor le dijo a Moisés que quitara las sandalias porque estaba pisando tierra santa, y lo que estaba pisando Moisés era la tierra donde daba la sombra de aquella zarza que ardía, era la sombra, y la convertía en tierra santa donde había que descalzarse, en señal de humildad. ¿Cuánto más santa es la tierra donde está el sagrario? Cuando no estamos entrando a una tierra donde cae la sombra de Dios, estamos entrando a una tierra donde está Dios. Hermano, tenemos que tener esto muy presente. Yo me angustio porque me da la impresión de que el pueblo de Dios se ha olvidado que mora en nuestra iglesia, que no es una presencia espiritual, no es una presencia simbólica. Es el mismo Cristo que está delante del Padre intercediendo por nosotros, el que está en el sagrario. Es el cumplimiento de su promesa: estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y la cumplió porque está entre nosotros. Eso me lleva a mí a pensar en un refrán que vi un día que decía: la adoración fructífera y aceptable comienza antes de iniciar. Lo voy a repetir: la adoración fructífera y aceptable comienza
antes de iniciar. Tú no llegas a la presencia de Dios a adorar y repentinamente entras en adoración. Ya cuando tú vas a la casa de Dios, tú te vas preparando para entrar en adoración. Tú tienes la disposición, quieres ir, quieres buscar de Dios, quieres estar en su presencia. Es un querer, ese querer, esa disposición ya es una preparación. Y ni hablar cuando vamos a misa, sobre todo los domingos, cómo tenemos que prepararnos para ir a celebrar ese sacrificio con el cielo, con la tierra. Nos dice, sigue diciendo el Coelet, que vengamos a la casa de Dios para oír más que hablar. Dice, acércate más para oír que para ofrecer sacrificios. Y eso nunca más que hoy está vigente, hermano. No vayas a la iglesia a hablar, ve a la iglesia a oír, sobre todo ir a Dios, cuando te hable directamente al corazón, y oír su palabra a través del Evangelio, y oír y participar en la liturgia. No vayas a hablar. Tenemos 24 horas para hablar sin parar por Facebook, por cuantas redes sociales hay. Hoy las cotorras estarían felices que entendieran lo que es los medios sociales. Nos pasamos la vida entera hablando de una forma o de otra. Vamos a la iglesia a escuchar, inclusive a escuchar la liturgia. Muchas veces repetimos las palabras en la liturgia, las repetimos de memoria. No estamos sintiendo lo que decimos. Es más, que si yo empiezo una oración del credo, de gloria, de yo confieso, lo empiezo a la mitad, casi nadie puede seguir. Tenemos que empezar por el principio, porque la decimos de memoria. Oraciones tan hermosas como yo confieso, una oración de alabanza tan preciosa como el gloria. Del credo ni se diga que es nuestra proclamación de fe. El Cordero de Dios, una oración tan profunda. El Señor, no soy digno de que entres, una oración de sanación. Y la decimos como una cotorra santa, repitiéndolo, sin saber ni siquiera, sin sentir, sin poner en la presencia de Dios lo que estamos diciendo, porque no está en nuestro espíritu, está en la superficie de nuestra inteligencia. Yo creo que parece que las doñas y los señores, que también hablan bastante, iban al templo también a hablar. Parece que eso viene de nuestros ancestros judíos. Para oír, con esa expresión que dice, venga a la adoración para oír. Eso tiene una doble fuerza en el hebreo, que a veces en español no la tenemos. Cuando decimos oír, pensamos escuchar, pero en el hebreo tiene la connotación de prestar atención. Cuando se dice para oír, como ellos no tienen palabras concretas, se usa para decir prestar atención. O sea, que te dice, cuando vengas a adorar a Dios, ven a prestar atención y a obedecer. Uno presta atención para obedecer. Oír también se puede usar esa frase para obedecer, porque el que oye debe obedecer a quien le manda, si tiene autoridad sobre ti. Por eso te he dicho que de las famosas palabras del profeta Samuel, obedecer, escuchar, es mejor que sacrificios. Porque ¿de qué van a ofrecer sacrificios si tú no tienes el corazón en lo que estás ofreciendo? Si estás ahí para cumplir un espacio de tiempo, para cumplir una costumbre que tienes. Hermano, si en la audiencia hay personas que con tales errores estropean su adoración, ¿qué te puedo yo decir? Es tiempo de conversión. Es tiempo que reconsideres cuando tú vas a la iglesia, que tú no vas a charlar con los demás, tú vas a hablar y a oír a Cristo. Para hablar con los demás tenemos el tiempo después que salimos en el atrio, no en la iglesia, porque estás molestando a los demás en el atrio, afuera de la iglesia.
lugares donde después de misa se ofrece café o cualquier cosa. Tenemos los grupos donde se reúnen en los salones parroquiales. Tenemos tiempos suficientes de hacer comunidad, que también es necesario. Pero nuestra adoración no es un encuentro social, como muchas sectas, que más que nada lo que hay es confraternidad, no hay oración. La confraternidad de nuestra iglesia se busca en los ministerios, en los grupos. Cuando nosotros vamos al culto, a la Eucaristía, al sacrificio, vamos a ofrecer, vamos a escuchar y obedecer, no vamos a hablar y compartir. Eso es un grave error. Sacrificio, la palabra sahá, es una ofrenda que se destruye en ofrecimiento a Dios para que sea solamente de Él. Y en el caso de Israel, cuando esta ofrenda se ofrecía por un pecado o en acción de gracias, ese sacrificio se comía por el que lo ofrecía, por el sacerdote y por los que él inventaba, sobre todo los de acción de gracia. Pero los de holocausto, los sacrificios de holocausto, eran ofrenda de olá, se quemaba totalmente porque era todo para Dios, algo que yo ofrecía que se convertía en propiedad de Dios y no podía ser tocado por nadie. Salomón describe correctamente la tendencia humana de hablar sin pensar delante de Dios y delante de los demás. Incluso en una premisa debajo del sol, con el sol, como hemos estado hablando, que nos habla Salomón, para los que están sin mirar más para allá, es una tontería, diría yo, con perdón, hablar demasiado y escuchar poco. Inclusive aunque no pienses en la eternidad, hablar demasiado y escuchar poco, eso es una tontería. Me decía un sacerdote que nunca se me olvida, que era muy joven, me decía, uno solamente es dueño de lo que calla. Cuando llegamos hasta Dios, nuestra mente tiene que estar vacía de nuestros propios asuntos para estar lleno de Él, de la expectativa de lo que Él me va a decir, de la perspectiva de lo que Él me va a hablar. Cuando vamos a la Eucaristía, por ejemplo, se aplica esa frase que decir no llevar los problemas al trabajo, podemos decir no llevar los problemas a la Eucaristía. Ve con el espíritu en blanco, abierto para escuchar y recibir. Después cuando tú vas al Santísimo, tú solo puedes llevarte los problemas tuyos y los problemas de medio mundo y presentárselo al Santísimo en tu oración personal frente a Él. Pero en nuestra adoración tienes que ir a prestar atención porque vas a oír y recibir. Es muy interesante lo que nos dice el Coelet hoy. Es tremendo. Dice que de mucha ocupación viene el sueño y de una multitud de palabras la voz del necio. El pensamiento en esta línea probablemente esté bien representado, que así como estar demasiado ocupado te da pesadilla, ser un necio te convierte en un charlatán. Eso no es, yo creo que eso no es ningún invento de Coelet, eso todos los días lo comprobamos. Vamos a ver el versículo 4 al 7 y dice así: es mejor no hacer votos que hacerlo y no cumplirlos. No dejes que tu boca te haga pecar y luego digas a su mensajero que fue un error. ¿Para qué enfadar a Dios con tus palabras y hacer que desbarate la obra de tus manos? A mucho sueño, mucha palabra hueca. Tú temes a Dios. Si ves que en una región se explota al pobre y se conculca el derecho y la justicia, no te desconciertes, que la autoridad tiene otra por encima y sobre ambas hay una suprema. Me encanta este capítulo. Aún en esta premisa debajo del sol, es sabio, muy de sabios, honrar a Dios y cumplir la palabra que uno empeña delante de Dios. Si tú no vas a cumplir, mi querido hermano, no hagas promesas, no te comprometas
con Dios si tú no vas a cumplir. Porque el Señor tiene una memoria perfecta. Él tiene mala memoria solamente para nuestros pecados. Pero para todo lo demás, no hagas promesas que tú no vas a cumplir. Porque Dios se toma muy en serio lo que tú le dices, le pides o le prometes. Eso yo lo he visto en mi vida. Hay veces que yo le he dicho cosas al Señor y después acabo el tiempo y digo, Señor, te lo tomaste demasiado en serio lo que yo te dije, afloja un poco. Porque el Señor se toma en serio su propia palabra. Y como en Él no hay otra opción, también se toma en serio la nuestra. Hermano, Dios no toma votos o promesas a la ligera. Un voto roto puede incurrir en un juicio sobre nuestros esfuerzos o sobre nuestra vida. Eso no agrada a Dios. Un pecado comúnmente pasado por alto y poco apreciado entre el pueblo de Dios es el pecado de los votos rotos. Prometer a cosas a Dios y no cumplir con el voto. Y ni hablar de los votos matrimoniales sellados por el Espíritu Santo, ni hablar del voto que hacen los sacerdotes cuando son ungidos como siervos del Señor, el voto que hace una religiosa o un religioso, ni hablar de esos votos. Esos son más que sagrados y no se hacen a la ligera. Por eso que en el seminario y en las órdenes religiosas te dan varios años para que puedas pensar. Sino también en los votos que hacemos, en las promesas, en lo que le decimos a Dios a diario. Tenemos que tener mucho cuidado. Si tú no puedes cumplir un voto que has hecho, no debes dejarlo así al aire. Debes ir a un sacerdote, debes hablar con un sacerdote para que el sacerdote te exima de ese voto o te lo cambie por otra cosa. Pero tenemos que tomarnos muy en serio. Los que honran a Dios verdaderamente no se apresuran a hacer votos a Él. Los que honran a Dios verdaderamente toman muy en serio el cumplimiento de lo que tú dices delante de Él. El que honra verdaderamente a Dios considera un voto roto como pecado y debe confesarse y arrepentirse de ese pecado, como les acabo de decir. El Coelet correctamente observó que era importante que el pueblo de Dios considerara sus incumplimientos de los votos como un asunto serio. Por eso dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas que fue ignorancia. El incumplimiento de ellos no es una simple ignorancia. Cuando tú haces un voto, prometes algo, tú debes saber qué es lo que estás prometiendo. El hebreo no hace distinción entre mensajero y ángel. Por eso que algunas interpretaciones dicen los días delante del ángel que fue ignorancia, porque quiere decir la misma palabra. Y termina diciéndonos que temamos a Dios. Salomón aconseja siempre reverencia y honra hacia Dios, que es el verdadero temor de Dios. Vale la pena, aunque no estés mirando la eternidad, aunque estés mirando bajo el sol. Ojalá que esto que estamos estudiando hoy, que yo creo que este capítulo es bien importante, nos ayude a entender esto que el Coelet, esta voz que nos llega de hace 3000 años, queridos hermanos, llamándonos la atención a un problema actual. Qué grande es la palabra de Dios, bendito sea su nombre. Vamos a ver el versículo del 8 al 9 y dice así: con todo, lo más ventajoso para un país es que alguien se cuide desde que se cultiven los campos. El que ama el dinero no se sacia de dinero, y el que ama las riquezas no las consigue. También eso es vanidad. El predicador habló con realismo sobre la vida diaria. Hay mucha opresión, hay mucha perversión de los derechos fundamentales
del hombre. Eso no debe sorprender a nadie. Así ha sido antes y así es ahora y así será mañana hasta que venga el Señor. A pesar de todo el odio que tiene el Qoheleth por la injusticia que se cometa, él no pone esperanzas en esquemas utópicos. Él sabe lo que hay en el hombre. Mi hermano, cada vez que yo digo a algún político, a alguien que viene, o hermanos que vienen a decirme, vamos a cambiar las cosas para mejor, hay que cambiar el orden, hermano, yo tiemblo. Porque hasta ahora he visto que todos estos falsos mesías que vienen a decirnos que tenemos que hacer un cambio, los cambios siempre son a peores. Pues yo no he visto nunca que salga nada bueno de una revolución, ni siquiera de la francesa, que costó millares de víctimas inocentes, costó más muerte la Revolución Francesa que todas las injusticias que cometieron los reyes desde Luis XVI hasta el primer Capeto. Como decía un antiguo presidente de Cuba, cuando se revuelve un agua sucia, la porquería sube a la superficie. No podemos vivir de utopías, tenemos que vivir de realidades. Y eso es también lo que nos dice el Qoheleth, cuando nos dice que no pongamos esperanza en esquemas utópicos. Salomón estaba especialmente consciente de cómo todas las burocracias pueden traer opresión. No hay nada más opresor que una burocracia inmensa. Esos gobiernos gigantescos que haya 15.000 departamentos, ponerte un cuño para que te den el otro papel para poner otro cuño, para que te digan que venga 3 días después, para que te pongan otro cuño. Por eso los gobiernos tienen que ser eficientes y sin mucha burocracia. Este hombre que era un gran gobernador y gobernante, él sabía, y eso no solo se aplica a los gobiernos del mundo, se aplica también a la iglesia. Hay gente que en la iglesia que vive de reunión en reunión y a la larga nunca de esas reuniones sale absolutamente nada. No digo que hay que hacer reuniones y que hay que planificar, claro que hay que hacerlas, eso es responsabilidad, pero ustedes no son tontos, ustedes saben bien a quién yo me refiero. Así que no voy a abundar en el tema. Algunos personas, tanto en el tiempo de Salomón como en nuestros tiempos, consideran lo que es una burocracia compleja, corrupta. Mientras más la burocracia se hace compleja, más posibilidades hay que se vuelva corrupta. Sin embargo, Qoheleth nos dice que el bienestar de una nación, en este caso de él, no proviene de la burocracia, proviene de las personas de los campos que traen los frutos, de los que trabajan. Salomón estaba muy claro en este concepto. Vamos a ver ahora el versículo del 10 al 12, y dice así: si abundan los bienes, abundan los depredadores. ¿Y qué provecho saca el dueño si no verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del obrero, coma poco o mucho, pero al rico el empacho no lo deja dormir. ¡Wow! Mejor que la mayoría de todas las personas que había en su tiempo y que hay en el nuestro, Salomón sabía que la acumulación de riqueza no saciaba. Salomón, que era inmensamente rico, sabía que la acumulación desmedida de riqueza es vanidad que empacha y quita el sueño. Un filósofo, Kirchner, decía que si hay algo peor que la adicción que trae el dinero, es el vacío enorme que deja. Eso lo hablamos la semana pasada. El hombre hecho para la eternidad, con la eternidad en su corazón, necesita más que cosas materiales. Por eso las cosas materiales lo sacian por un tiempo.
pero después que pasa ese tiempo vuelve el vacío. Y si ese vacío lo volvemos a llenar con cosas materiales, dentro de un corto tiempo volverá de nuevo el vacío. Eso se ha experimentado desde el comienzo de las civilizaciones. Por eso dice que quien menos tiene que preocuparse es una persona que trabaja y cubre sus necesidades. Tampoco vamos a decir que el indigente, porque ese se preocupa porque no tiene. Pero una persona que cubre sus necesidades y vive bien, dice que es el que menos tiene que preocuparse. Porque el rico tiene millones de preocupaciones y eso no lo deja dormir. Vamos a ver el versículo 13 al 17, donde dice, vamos a ver, del 12 al 17, dice, hay un mal crónico que he visto bajo el sol, las riquezas que su dueño tiene guardadas y que le acarrean un mal. Si pierde sus riquezas, es un mal negocio. Y si le nace un hijo, se encuentra con las manos vacías. Desnudo salió del vientre de su madre, y así volverá. Lo mismo que vino. De su trabajo no sacará nada que llevarse en sus manos. Verdaderamente es un mal crónico que tenga que irse lo mismo que vino. ¿Qué ventaja saca el que trabaja en vano? Come toda su vida envuelto en tinieblas, entre muchos enfados, dolencias y enojos. ¡Wow! ¡Qué gran verdad! Ya ustedes saben de dónde viene esta frase, que llegaste sin nada y te vas sin nada, sale del Eclesiastés. Salomón ahora observa que la riqueza no bendice la vida de toda persona rica, no es sinónimo de bendición, puede que sea que sí, porque nada es absoluto, pero todo el mundo piensa, si me vuelvo rico, me saco la lotería mañana, me van a quitar todos los problemas. No, mi querido hermano, no. Si no hay sabiduría, puede ser que te caiga un mal encima. Y he hecho algunas anécdotas aquí ya de personas que he conocido que se han sacado a la lotería, cómo ha terminado la fiesta. Especialmente habla del Coelet, de aquellos que guardan la riqueza con un puño cerrado, avaros, que no son generosos. Esa persona que guardan todas sus riquezas para él, lo que está acumulando son males. Y nos lo dice el Señor, atesora en el cielo, donde no hay herrumbre, ni hay bancarrotas. Y Jesús dice una frase que a mí siempre me ha dejado loco. El Señor dice, ni un vaso de agua que tú dejes en mi nombre se va a quedar sin recompensa. Cuando dice que dejes en mi nombre no quiere decir que te diga, mira, yo te lo doy en el nombre de Jesús. No, cualquier cosa que tú des porque el amor de Jesús te empuja a hacerlo, no quedará sin recompensa, ni lo más mínimo que tú hagas quedará sin recompensa. Mínimo bueno, por supuesto. Siempre será escrito en el reino de los cielos. Ahora puedes tener millones de barras de oro y no usarla para nada, y guardarla de mano, y eso solamente lo que en la vida te va a traer continuamente angustias y disgustos. Y en el cielo no te va a servir absolutamente para nada. Nos dice también Salomón, nos habla de que la riqueza puede desaparecer repentinamente por malas gestiones, por malas ocupaciones, por mal movimiento de la bolsa, como ha pasado en este siglo. Sin embargo, podemos tener toda la riqueza del mundo hasta el final de nuestra vida y esa no nos la podemos llevar jamás en la muerte. Tal como nacimos sufriendo, porque por eso es que lloramos, por el cambio ese tan brusco de salir del seno materno a un ambiente hostil, frío, caliente, o lo que sea, sentirnos desamparados de tener ese alimento dentro del vientre de la madre, el oxígeno, el alimento, todo lo que se nos proporciona ahí, cuidado, ahí a salir
y ser una entidad aparte tú solo. Por eso que el niño nace llorando, aunque no se dé cuenta de eso, lo siente en el espíritu. No solo naces llorando, sufriendo, vas a morir sufriendo. Por eso casi toda la muerte conlleva un sufrimiento anterior, todo nacimiento conlleva un sufrimiento, porque hay un cambio tremendo de vida. Y en la muerte sufrimos nosotros porque estamos haciendo un cambio de vida, pero no es para los creyentes, el sufrimiento de la muerte no es un sufrimiento sin esperanza, es como un sufrimiento del niño. El sufrimiento del niño es porque sale a un ambiente que no conoce, pero no sabe que va a salir, si el Señor lo permite, a una mejor vida, donde va a poder ver la naturaleza, donde va a poder conocer el amor, donde va a poder conocer el cuidado de una madre. Es una vida nueva, pero le da miedo. Nuestro nacimiento al cielo, aunque sabemos lo que es, también nos da miedo. Y por eso sufrimos. Pero en ese momento de la muerte, puede ser que un niño que nazca hijo de un multimillonario, nazca con una fortuna. Pero cuando ese niño, hijo que nació, hijo de un multimillonario con una fortuna, llegue el momento de sufrir para nacer al cielo, va a nacer tal como en el vientre de su madre, absolutamente sin nada. Solo que en este mundo lo recoge la partera, lo recoge la enfermera o el ginecólogo, y en la otra vida nos va a recibir Dios, que va a ser nuestro partero espiritual en la otra vida, hablando simbólicamente, por supuesto, para que después no vengan a decirme que yo estoy diciendo disparate. El Nuevo Testamento nos da una imagen muy esperanzadora, llevándonos más allá de la premisa de lo que el predicador ve bajo el sol. Nos dice que podemos acumular tesoros en el cielo. Salomón no tenía ese consuelo, y nosotros lo tenemos gracias a Jesús. Vamos a ver del 18 al 20, y dice así: todo hombre a quien Dios concede riqueza y posesiones y le permite comer de ellas, que saque lo suyo y disfrute de su ganancia. Eso es un don de Dios. No recapacitará mucho sobre los días de su vida, porque Dios llenará su corazón de alegría. Sentimos que Salomón todavía muy influido con esta visión del mundo, de los que no ven en el más allá. Simplemente espera sacar lo mejor posible, tanto de una buena como de una mala situación. Aunque el predicador sabía que las riquezas no traían un verdadero y profundo significado a la vida, él no era tonto. Él comprendía que era mejor tener riquezas a no tenerlas. Y le dice a la gente que vive bajo el sol que la riqueza también, no solo es maldición, también es un don de Dios, y que si la tienes, la disfrutes. Pero al mismo tiempo el cuidado de la riqueza se convierte en un motivo de inquietud, en un motivo de angustia, por si la pierdes, por si no la pierdes, por si no inviertes bien, por si la familia la dilapida. En vista de todo esto, de todas estas cosas, hay una sola actitud que el predicador aconseja: no aferrarte a nada, sino disfrutarlo, pero sin aferrarte. Si hoy tienes, bendito sea Dios. Si mañana no tienes, bendito sea Dios. Es lo que nos enseñó en libros anteriores el santo Job. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea su santo nombre. No estar tan atado a la riqueza que cuando la perdamos, esa atadura nos lleve junto con ella y nos perdamos también nosotros. Este es el gran consejo de Salomón para el hombre rico. Es lo que le da. No pienses mucho en ello y mantente ocupado con lo que tienes. El Señor nos va a decir a nosotros algo más en el Evangelio: acumula tesoros en el cielo. Sé sabio también. Creo que este es un tremendísimo capítulo de Coelet, con una enseñanza. Muy poca gente está entrando a esta clase. Ojalá que más entren y oigan este capítulo, porque yo creo que es increíble los consejos que da
el rey Salomón a través de la palabra de Dios. Solamente quiero recordarte antes de terminar que todavía seguimos con nuestro viaje a las iglesias del Apocalipsis y a Patmos, donde Juan tuvo la revelación, que será en el mes de octubre. Hay que cerrar ya el viaje en agosto. Por eso, si ustedes están interesados en el viaje, es tiempo ya pues que me escriban. Pueden entrar a peregrinacionessiloe.com, peregrinaciones Siloe, con 2 S en el medio, peregrinaciones con S, Siloe también, con S.com. Ahí vas a ver la peregrinación de Turquía, que es esa, con mi foto. Si vas a esta página y bajas un poco, vas a ver unos iconos que hay. Ahí te dice todo, cuánto vale, lo que cubre, todo. Y si tienes alguna duda, con mucho gusto me puedes escribir y yo te contesto lo más rápido que yo pueda, que siempre en el mismo día. Termino como siempre diciéndote que te mantengas en la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.